noches, amados. Buenas noches, amados. Han dormido, por eso me gusta mucho después de la oración, porque después de la oración ya se hicieron una siesta, mientras los otros estaban orando. Y ahora están ahí tambaleando. Bueno, vamos a ir al mensaje. Salmo 119. ¿Qué versículo sigue? Bien, bien. Bien, bien, bien. 145 a el... ¿Eh? La letra Kof. 145 al 152. 145 al 152. Esta es la letra número 19. Letra número 19 del alfabeto hebreo, llamada Kof, y que tiene raíces en su significado como imitar o santidad. Y podríamos unir eso de imitar y santidad en imitar la santidad de Dios. Así que vamos a enfocarnos un poco en esto. Vamos a leerlo primeramente y luego comenzamos. Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Señor, te ruego que nos des claridad en tu palabra y que nos mantengas despiertos, nos mantengas, Señor, con el corazón, Señor, abierto para recibir tu enseñanza y amoldarnos un poco más a tu imagen, Padre. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje, en su conjunto, del versículo 145 al versículo 152, nos muestra el corazón. Nos está mostrando el espíritu del creyente en el mundo caído. Y recuerda que tanto tú como yo también somos creyentes en un mundo sufriente. Así que prestemos atención a cuál debe ser nuestro corazón como hijos de Dios en medio de este mundo para que nos parezcamos más al Señor y para poder imitar su santidad, para que puedas tú, creyente, parecerte más a Cristo e imitar la santidad de Dios. Miren, lo que este pasaje nos muestra, nos relata prácticamente toda la oración del salmista de David, nos muestra cuál es cada una de sus partes en la oración. Miren, en primer lugar, el versículo 145 nos muestra la forma en que él oraba. Dice, clamé con todo mi corazón. En primer lugar nos muestra la forma. Oraba con todo su corazón. En segundo lugar, nos muestra lo que pedía al orar. 146. A ti clamé, sálvame. Él estaba pidiendo por un socorro, él estaba pidiendo por estar a salvo, estaba pidiendo por un rescate de Dios. En tercer lugar, nos muestra cuándo oraba. Miren el versículo 147. Me anticipé al alba y clamé. Antes de que el día esclareciera, él ya se levantaba para estar y entrar en la presencia de su Dios. No solo nos muestra cuándo oraba, sino cuánto tiempo oraba. Miren el versículo siguiente, 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. El salmista no solo se levantaba en la mañana a buscar el rostro de Dios, sino que antes de que el sol se ocultase nuevamente, él estaba allí en la presencia aún de su Dios en todo momento. También nos muestra lo que alegaba al Señor. Versículo 149. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová,
vivifícame conforme a tu juicio. El salmista alegaba, le pedía al Señor por ser vivificado, que Dios lo sostuviese y lo renovase internamente. También le muestra qué es lo que sucedía en aquel momento, versículo 150. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. En su oración estaba mostrando cada una de estas cosas. Le está diciendo, Señor, estas personas se han acercado más a la maldad, se están alejando de tu ley. Ahora, ¿qué fue también lo que le rescató? Porque nos muestra qué es lo que le rescata. Versículo 151. Cercano estás tú, oh Jehová. La cercanía del Señor, la presencia de Dios es lo que lo rescata en medio de esta situación que se desencadenaba. La gente se acercaba a la maldad y se alejaba de la ley de Dios. Lo que lo ayudó fue la cercanía de su Dios. Ahora, ¿cuál era también la sabiduría del salmista? Nos muestra en aquellos tiempos. Versículo 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Claramente la sabiduría del salmista en aquellos días era la preciosa, hermosa palabra escrita de Dios. Así que es una oración preciosa de David y es un ejemplo claro para nosotros en la forma en que nosotros también deberíamos orar diariamente. Ahora, el Señor ha prometido ser nuestro familiar, nuestro allegado más cercano, en quien en nuestra impotencia, en nuestras necesidades, en nuestras falencias, Él las apropia como suyas. Es el Señor, ese pariente cercano, ese padre, ese hermano, hablando de Cristo, quien está al lado nuestro para apropiarse de aquellas cosas que a nosotros nos aquejan, nos afligen, nos turban. Ahí está Dios para tomarla como propia, como a sí mismo. Y esa cercanía que Dios tiene para con cada uno de nosotros no es por nuestra propia justicia. No es porque tú eres un buen hijo, no es porque tú eres un buen creyente que camina en rectitud, sino es simplemente la hermosa fidelidad de Dios, es la misericordia de Dios que Él nos ha prometido en Cristo Jesús. Por eso es que Él se compadece de nosotros, se enternece, ¿se dice? ¿Entiernece? Bueno, enternece, se enternece por nosotros, nos mira con ojos cariñosos y toma toda esa impotencia nuestra y la hace propia para ayudarnos. Y esta seguridad que nosotros tenemos en que Dios es ese pariente más cercano, no se basa solamente en nuestro deseo o en nuestro pensamiento, sino que está basada en su testimonio inmutable. Está basada en su palabra, en lo que Él es, en lo que Él dice, en lo que Él hace. Eso es lo que Él dice, que hace para contigo y para conmigo. Si tú estás atravesando tiempos difíciles en tu vida, entiende que Cristo se compadece de ti y toma esas cosas y se las apropia para sí mismo, acompañándote no porque tú seas bueno, sino porque Él lo declara en su palabra. Él es inmutable. Y dice que lo hará, porque somos sus hijos. Así que nuestro tema en esta noche es pareciéndonos más a Él. Recuerden que la letra Kof significa imitar la santidad de Dios. Imitar la santidad de Dios. Ahora nuestro tema va a ser pareciéndonos más a Él. Hay una canción que dice, no es como yo. Con Eric la escuchamos todo el pentecostal. Pentecostaloide. Silencio. Me va a empezar a hablar en lengua. Por favor. Una canción que dice no es como yo. Hablando de Jesucristo. Él no es como yo.
Él es santo y es perfecto. Él es sublime, es eterno. No es como yo, no hay comparación. Y ciertamente no somos iguales para con Cristo, no somos idénticos e iguales a Él, pero eso es lo que debemos procurar nosotros como creyentes. No es, Cristo no es como yo no puedo ser como Él, no. Es cierto que con algunos creyentes la distancia es más larga, pero esas distancias deberían ir acortándose día a día. Mientras más nos acercamos a la muerte física, más nos acercamos a la presencia eterna con nuestro Dios, y eso debería ser cada vez más semejante a nuestro Cristo. Cada vez deberíamos ser más parecidos a Él, cada vez deberíamos imitar más su santidad, no alejarnos de su santidad, no imitar cada vez menos la presencia de Dios. Y para poder hacer esto, para poder ser más como Él, para poder imitar su santidad, es necesario, se requiere en primer lugar de fe. Se requiere de fe. Versículo 151 dice, cercano estás tú, oh Jehová. Y en primer lugar se requiere de fe. Hermano, tú quieres parecerte más a Jesús, tú quieres imitar la santidad de nuestro Dios, tú quieres hacerlo, entonces necesitas de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Es imposible. Se requiere fe. En primer lugar, este es el primer punto, se requiere de fe. Un subpunto. En primer lugar, se requiere de fe en cuanto a la presencia de Dios en la oración. Tú tienes que tener fe, tú tienes que creer que cuando tú oras, Dios está presente en tu oración. Necesitas creerlo con todo el corazón. Javier recién decía que Dios está entre nosotros. Creerlo. No puedes tú estar orando sin creer que Dios está cercano a ti, escuchando tu petición o tu clamor. En Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y claramente el salmista estaba buscando definir, con un corazón sincero, voy a cambiar la palabra porque no me sale. Con un corazón sincero, verdaderamente estaba buscando acercarse más a Dios por medio del clamor. Miren cómo dice el versículo 145. Clamé con todo mi corazón. Él estaba buscando acercarse a la persona de Dios. Y es más, decía, me adelanto, versículo 147, me adelanto, me anticipo. Yo quiero buscar, quiero acercarme a Dios. Me anticipo a encontrar tu rostro, a encontrar tu presencia. 147 y 148 lo dice. En el Salmo 145, versículo 18, dice que a todos aquellos que invocan el nombre de Jehová, el Señor está ahí. Dice, cercano está Jehová a todos los que invocan su nombre. Cercano está Jehová. Y tú tienes que ser consciente, tener fe, que cuando oras, Dios está cercano, Dios está aquí. En ese preciso momento, si no creemos que Él está a nuestro lado para oírnos, entonces, ¿cómo podremos pedirle al Señor que nos haga más a su semejanza, más a su imagen, que nos ayude a imitar su santidad? Si no estamos creyendo que Dios está en este mismo momento acá, es imposible. En primer lugar, fe, en creer que Dios te está escuchando, creyente, que Dios te está oyendo, no por tu justicia otra vez, no porque tú seas un buen creyente, sino porque el Espíritu de Dios mora en ti y clama con gemidos indecibles. Simplemente por eso. En segundo lugar, necesitamos tener fe. No solamente que al orar Dios nos está escuchando, sino fe que Dios se manifiesta a través de su palabra, que al leer la palabra de Dios, nosotros estamos viendo la misma imagen del Dios vivo. El Dios vivo se nos manifiesta, se nos presenta a través de la lectura de la palabra. Tú tienes que creerlo.
La semana pasada veíamos por qué es que la palabra es buena, por qué es que la palabra es verdadera, por qué es que la palabra es justa, y es porque es el reflejo escrito de la esencia de Dios. La Biblia es el reflejo de la esencia de Dios. Entonces, cuando tú lees la palabra, tú estás siendo hablado por el mismo Dios. El Dios es el que te está hablando. Si no creemos en el poder de la palabra, entonces ¿cómo podemos imitarlo? ¿Cómo Dios puede ir transformándonos? ¿Cómo Dios puede ir cambiándonos? Es que no escucho, es que no sé lo que Dios te habla a través de su palabra. La oración y la lectura son inseparables, van juntas, sí o sí. No existe el creyente que solamente ora, no existe el creyente que solamente lee las escrituras. El creyente verdadero debe orar y debe leer las escrituras, pero sin el ingrediente de la obediencia, sin ese ingrediente de una consagración moral, seria, no habrá grandes resultados en la vida de uno. Si tú no te comprometes en obediencia a seguir lo que le estás pidiendo a Dios y lo que Dios te dice en su palabra, entonces no habrá nada en tu vida. Es necesario ese ingrediente. Oración y lectura juntas, pero el ingrediente de la obediencia tiene que estar en tu vida. En primer lugar, para parecernos más a Jesús o imitar su santidad, en primer lugar se requiere fe. Fe en que Dios está allí en la oración y fe en que la palabra es la esencia del Dios mismo. Que Dios se manifiesta, se muestra, se hace visible por medio de su palabra. En segundo lugar, para acercarnos más a Él o imitar su fe, necesitamos o se requiere de una oración con el corazón. ¿Has escuchado? Una oración con el corazón. Y me llamaba la atención porque justo Javi iba tirando algunas de esas cositas que venían en el mensaje. De orar siendo conscientes, con el corazón, cuando estamos en la presencia de Dios, no es simplemente tirar vanas palabras, sino orar con el corazón. Versículo 145, clamé con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Muchos claman a Dios, pero no con el corazón. Muchos creyentes oran, pero no con el corazón. Y así se van aún hasta la tumba, orando y orando y orando, pero no con su corazón. Spurgeon dijo así: no es necesario que tus clamores, en que en tus clamores haya hermosura en la elocución, ni longitud de expresión, ni profundidad de doctrina, ni exactitud de dicción. Pero si hay en ella todo el corazón, encontrará el camino al corazón de Dios. Y eso es, no se trata como los fariseos que hacían largas oraciones, palabras bonitas, elocuentes. No se trata de todo eso. Se trata de orar con el corazón a Dios. Cuando vayas a la presencia de Dios, ora con el corazón. Ese es nuestro deseo, poder encaminarnos en el corazón de Dios para que las respuestas sean positivas, sean negativas, sean no, o sea sí, son positivas para nuestra vida porque es la respuesta de Dios para nosotros. No significa que positiva sea un sí. Positivo de parte de Dios es que estoy respondiendo y te estoy diciendo que en este momento no. Pero para eso necesitamos orar con el corazón. Eso es lo que todo creyente busca. No perdamos 15 minutos de nuestra vida, porque muchos oran solamente 15 minutos. No pierdas 30 minutos de tu vida, o no pierdas una hora de tu vida orando oraciones frías, sin el corazón involucrado allí. No pierdas de esa manera. Así como el hombre grita más fuerte cuando abre la boca, ¿no? A la manera de cantar o gritar, abrimos bien la boca para que el grito sea más potente. De la misma manera, es más efectiva nuestra oración cuando nuestro corazón está abierto en la presencia de Dios. Debemos llevar nuestro corazón, abrir nuestro corazón, orar con el corazón al Señor. La oración es hermosa y es
poderosa. Y sin el corazón en ella, entonces no hay poder de Dios. En una oración no se necesita elevar mucho la voz. En una oración no se necesita golpearnos el pecho. En una oración no se necesita poner una voz sufriente. ¡Ay, Señor! ¡Ayúdame, Señor! Como hacen muchos, que no se necesita nada de eso. No se necesita hacer mucha gesticulación. No se necesitan ningunos movimientos delicados. No se necesita nada de eso. Se necesita simplemente temblar con el corazón en la presencia de Dios. Si nuestro corazón es mudo, entonces los oídos del Señor estarán sordos, estarán tapados. Dios no escuchará. ¿Cuándo debo orar con el corazón? ¿Cuándo es que debo orar de esta manera, clamar al Señor con el corazón? Bien. Punto A, este punto. ¿No? Queremos parecernos más al Señor e imitar su fe. Necesitamos orar con el corazón. Bajo de esto, no solamente en los momentos buenos o cómodos del día, sino también en los momentos en que nos inquieta un poquitito. ¿Cuándo debemos clamar con el corazón a Dios? No solo cuando te vas al trabajo y ya tuviste el momento de relax y ya no tenés más nada que hacer, entonces, bueno, Señor, ahora te pido. No solamente cuando te queda el mejor momento para la oración, sino en el momento en que te tienes que inquietar un poquitito. Por ejemplo, al comienzo de la mañana. Me anticipé al alba y clamé y esperé en tu palabra. Así es lo que debería ser. Inquietarnos un poco, aún siendo la mañana el mejor momento del día, cuando estamos tranquilos, cuando nos levantamos lúcidos, limpios, frescos, siendo el mejor momento para la oración. Triste es que muchos duermen hasta tarde y cuando se levantan, se retarde y se les viene a la mente todas las actividades, todos los quehaceres, recuerdan la carrera larga que les depara el día y comienzan así, dejando a un lado lo más importante de todo creyente, el rostro de Dios, la palabra de Dios. Hacer esto, apresurarnos a ir a nuestros negocios, apresurarnos a ir a nuestro trabajo, a ir a nuestros estudios, a ir a nuestras actividades, sin primero buscar la presencia de Dios, es como aquellas personas que se visten, se ponen la camisa y salen a la calle y salen sin pantalones, se visten a medias. Como aquellas personas que se levantan, se lavan la cara y no se lavan los dientes. Es como aquellos guerreros que quieren salir a la guerra y no se ponen la armadura necesaria para salir. Eso es lo que hacemos cuando nos levantamos, acudimos a los negocios y a nuestras actividades de la cama directamente, sin buscar a Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿no sabes, tú creyente, que le debes las primicias diarias de tu corazón y de tu voz a Dios? ¿No sabías eso? Le debes las primicias. Las primicias son lo primero. Lo mejor, lo bueno, eso se lo debes al Señor. ¿Por qué te lo apropias para ti mismo, usándolo para tu beneficio? No solamente le damos la primicia de todo lo que el Señor nos provee económicamente, que le damos lo primero que el Señor nos da, lo primero de nuestras fuerzas, lo primero de todas las cosas, sino que también le damos lo primero de nuestro tiempo, lo primero de nuestra voz, lo primero de nuestra oración. Lo primero debería ser el Señor. Tenemos una cosecha diaria, un rendimiento diario que dar a Dios. Y eso también cuenta en tus oraciones. Dale lo primero al Señor. Que lo primero sea levantarte y decir, gracias Señor por este descanso. Gracias Señor porque me guardaste y me sostuviste
aún mientras dormía en mi debilidad. Gracias, Señor, porque pude despertar calentito en la cama. Gracias, Señor, porque tengo a mi familia. Gracias, Señor, por todo el día que me depara hoy. Señor, te pido que me fortalezcas, te pido que me equipes espiritualmente, te pido que me vistas con toda tu armadura, Señor. Señor, te pido que me ayudes a poder trabajar en mi carácter en este día. Señor, te pido que me ayudes a poder ser testimonio para otras personas. Señor, te pido, Señor, te agradezco, Señor, te amo. La primicia. Entregársela al Señor. No solamente cuando en los momentos cómodos, sino incomodarnos un poquitito, pero también en los momentos más incómodos del día. En los momentos más incómodos del día. Versículo 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. No solamente cuando me levanto en la mañana o buscar levantarme más temprano en la mañana, si el día así lo requiere porque tengo tantas cosas que hacer, entonces requiere que me levante más temprano, me anticipo un poco al alba y me anticipo a las vigilias de la noche. Aun cuando ya estoy cansado de todo el día, de transitar, de haber estado trabajando 8, 9, 10 horas, de haber estado charlando con gente, de haber estado haciendo reparaciones o haber hecho todo lo que haya hecho, llego en la noche y me anticipo a ir a su presencia. Voy a la presencia del Señor, aún en ese momento incómodo, cuando no tienes nada de ganas de ir delante del Señor. Porque ciertamente hay veces que no tenemos ganas. No quiero, simplemente quiero tirarme en la cama y mirar la televisión. Simplemente no quiero pensar en nada. Simplemente quiero tener la mente en blanco. Eso lo hacemos los hombres por lo general. Me dicen, ¿qué estás pensando en nada? ¿Cómo no estás pensando en nada? Me dicen, no pienso en nada, tengo en blanco completamente. Soy una momia, paralizado. No pienso en nada, pero hay momentos en que simplemente no quiero pensar, no quiero que el cerebro me funcione, pero necesito ir a la presencia del Señor. El Señor permaneció toda la noche en oración, y no porque Él verdaderamente lo necesitase, Él era Dios. Si lo necesitaba, estaba en un cuerpo de debilidad. Necesitaba buscar el rostro de Dios. Pero por sobre todo lo hizo para darnos un ejemplo a nosotros. Para enseñarnos a nosotros. Él pasó toda la noche en oración por ti y por mí, para que nosotros aprendiésemos que necesitamos también anticipar las vigilias de la noche y orar y estar en la presencia de Dios. Debemos aprender a separar tiempo en la noche para buscar el rostro de Dios. Y digo, debes aprender, porque aprendemos a separar tiempo para todas las cosas. Aprendemos a separar tiempo para el trabajo, aprendemos a separar tiempo para el estudio, aprendemos a separar tiempo para nuestras actividades y recreaciones, aprendemos a separar tiempo para la familia y amigos, pero parece que nunca aprendemos a separar tiempo para el Señor. Nunca encaja el Señor en ninguno de los lugares. Cada vez el día se nos acorta más y no sabemos dónde meterlo. Debemos aprender a hacernos el tiempo para buscar el rostro de Dios. Recuerda esto, mi querido hermano. El que ha estado buscando el rostro de Dios en las cámaras, en la pieza, en la soledad, en la intimidad, va allá, se va a encontrarse con Dios aún en las pruebas, aún en el horno de fuego. Pero primero necesitas encontrarlo y buscarlo en privado, en la soledad, en los tiempos de calma, en tu diario vivir, para que cuando te encuentres en las pruebas, te encuentres fortalecido, sabiendo que Dios está allí. Perspectiva eterna. No tienes perspectiva eterna porque no estás mirando a Dios. Perspectiva eterna. La perspectiva eterna te va a ayudar a conducirte o a actuar conforme a como Dios quiere. Las pruebas del Señor, como hablamos los domingos en la mañana, son para tu beneficio y para mi beneficio. No reniegues de las pruebas. No reneguemos.
Nos ayudan a tener la perspectiva, nos ayudan a actuar como Dios quiere, nos producen crecimiento, pero lo vamos a poder ver si estamos anticipándonos, si estamos buscando el rostro, la presencia de Dios en nuestro diario vivir. En primer lugar, para parecernos más a Él e imitar su santidad, necesitamos de fe. Fe en que Dios está cercano en nuestras oraciones y fe en que Dios se revela, se manifiesta, se muestra por medio de su palabra. En segundo lugar, necesitamos clamar con todo el corazón, no solamente en los momentos cómodos, sino incomodarnos en los momentos en los que no estamos cómodos. Y en tercer lugar, para parecernos más a Él e imitar su santidad, se requiere tener o por lo menos deseos, crear deseos por la palabra de Dios. Porque hay muchos creyentes que no tienen mucho deseo por la palabra de Dios. Entonces, si no lo tienes, debes procurar crear ese deseo en tu corazón por la palabra de Dios. Versículo nuevamente 147, dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. El salmista esperaba en la palabra para poder pensar, para poder actuar, para poder hablar y ser como su Dios, para poder moverse según su Dios. Por eso esperaba en la palabra. La palabra es lo que le ayudaba a poder conducirse de esa manera. Ahora, no temas a la espera. Recuerda que Dios muchas veces nos hace esperar. Los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Pero no temas, dado que las promesas de Dios no son inciertas. Las promesas de Dios están fundamentadas y fundadas para siempre. O sea que si Dios dice algo en su palabra, no te preocupes porque no lo recibes en este momento. Porque ciertamente llegará el momento en que lo recibirás. Confía y espera en la palabra del Señor. En segundo lugar, el salmista esperaba en la palabra, pero también meditaba en ella. En versículo 147, nuevamente, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Hermano mío, busca un horario. Procura un horario. No salgas de aquí simplemente habiendo oído. Recuerden, hermanos, recuerden, la oración y la lectura van de la mano, pero sin el ingrediente de la obediencia no habrá ningún fruto en la vida de uno. O el fruto que uno espera. Porque Dios aún así trabaja en nuestra vida, en su gracia y en su misericordia. Pero si nosotros podemos salir de acá entendiendo que necesitamos una oración y que necesitamos la lectura de la palabra de Dios, movida, añadiéndole el ingrediente de la obediencia, vas a ver cambios radicales en tu vida. Anticípate al alba. Anticípate a la noche. A orar, a buscar la presencia de Dios. Lee la palabra. Ponte un día, cada día tiene que ser. Ponte un horario en que te levantes. No te pongas una exageración. No te pongas algo que luego no lo vas a poder cumplir y vas a tener que volver atrás. Pon un horario que te sirva. Si te levantas a las 7 para irte a trabajar rápidamente, llegas levantándote a las 7, llegas apretado a tu trabajo, entonces levántate a las 6. Una horita antes. Quizás llegue a que tengas que acomodar tu vida. Si te estás acostando a la 1, acostate a las 12. Acomoda tu vida. Otro no lo podrá hacer por ti. Ni tampoco con deseo se vive la vida cristiana. Es con compromiso y con obediencia que se crece y se imita la fe de Cristo y se imita la santidad de Dios. Haciendo lo que Dios dice. Comprométete con un horario en el que busques la presencia de Dios, el rostro de Dios. Comienza a leer la palabra de Dios, hermano. Ya vimos el video la vez pasada.
Se requieren por lo menos 4 días de lectura para que haya un impacto grande en nuestra vida respecto de la palabra de Dios. Entonces necesitamos mantenernos a través de ese alimento. Comienza a leer un libro. No busques pasajes al azar. Me leí el versículo del día que me llega al teléfono. No, eso es mediocre. Siéntate. Dedícale las primicias al Señor, lo bueno. ¿Qué le dedicamos? Miseria. Lo primero, siéntate, abre tu Biblia. Salmos es una buena recomendación. Proverbios, una excelente recomendación. ¿Quieres comenzar por el Nuevo Testamento? Quizás los Evangelios, las cartas Paulinas, Pedro, Juan. Lee, comienza por algún lugar, principio al final. Por el Génesis. Y empezar a leer sistemáticamente toda la Biblia. Excelente. Pero hazlo. Toma una porción. Toma un versículo. Algo que capte tu atención de esa lectura. Algo que te atrape. Algo que haya sobresalido de todo lo que leíste. Vuelve a leer ese pasaje. No solamente en voz baja. Léelo en voz alta. Leerlo en voz alta hace a veces que podamos captar mejor el significado de lo que está diciendo cuando nos escuchamos a nosotros mismos. Léelo en voz alta, medita, piensa, ¿qué está queriendo decir? Saca una meditación de ese pasaje que te lleve a reflexionar, desglósalo, desmenúzalo. Y luego, tráelo a tu memoria cada 2, 3 o 4 horas durante todo el santo día. Pero es un trabajo, ¿sí? Vivir en la santidad y dejar que Dios trabaje en tu vida es un trabajo. No es venir el domingo y el jueves y Dios trabaja en mi vida. Sí, va a trabajar, pero bien lento. Si tú quieres una obra de Dios en tu vida, debes meditar en la palabra. Buscar el rostro y meditar durante todo el día. Hoy estuve meditando en una porción de las Escrituras, de la palabra de Dios, y fue algo en lo cual medité a lo largo de todo el día. Ponte una alarma. ¿Te pones alarmas para las pastillas? Ponte una alarma para volver a meditar en el pasaje que Dios te habló. Cada 3 horas. La alarma. Voy a meditar en el pasaje. El pasaje de la tarde. El Señor me habló con esto. Y vas a ver que al hacerlo durante todo el día, eso que comenzaste meditando se fue haciendo cada vez más grande. Porque se vinieron otros versículos a tu mente, se vinieron cosas en ese proceso, y todo eso que tú lo meditaste se estableció, se afirmó, se arraigó en tu vida. Y Dios fue tratando contigo. Pero si lo lees una vez y después te olvidas durante todo el día, y después otro día ni siquiera te acuerdas lo que leíste, no sirvió de nada. Una obra requiere compromiso de cada uno. Y eso requiere que medites. Tráelo a tu mente constantemente. Es trabajo. Estaba leyendo la Biblia y estaba tratando de terminar el mensaje y me venía el versículo otra vez. Y bueno, me tomaba el tiempo para meditar en eso. Estás en el trabajo, tienes un tiempito, tómate 5 minutos. Estás caminando, medita en el pasaje. Estás haciendo un deporte, medita en el pasaje. Hazlo. Tómate ese tiempo para poder hacerlo en tu vida. Continuamos. A modo de conclusión, cada uno de los creyentes deberíamos imitar la santidad de Dios, deberíamos procurar parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. No es la cuestión, no es como yo. Debemos parecernos a Él. Ese es nuestro objetivo. Ese es nuestro objetivo. Cristo quiere que le imitemos, Cristo quiere que nos parezcamos a Él. Ser perfecto como yo soy perfecto, ser santo, como mi Padre que está en los cielos es santo. Debemos imitarlo, debemos ser como Él. Y cada creyente debe ponerse esa meta. Ahora, puedes hacerlo, teniendo fe en la oración, teniendo fe en que Dios escucha tu oración.
Entonces, cuando tú le estás pidiendo con certeza que Él te está escuchando y que Él va a hacer la obra en tu vida. Si pedimos con fe, vamos a recibir. Pedir con fe y con fe también ir a la palabra de Dios, sabiendo que en la palabra voy a encontrar el rostro de Dios. ¿Quieres encontrar a Dios? Búscalo acá. Búscalo acá. Moisés decía, déjame ver tu gloria. Refleja tu gloria. ¿La quieres ver? Encuéntrala acá. Acá la vas a encontrar. En la palabra, el Señor se va a manifestar, se va a hacer visible, se va a reflejar. Podemos hacerlo orando con todo el corazón, no solamente en los momentos cómodos, sino en los momentos difíciles. Podemos hacerlo esperando en la palabra y meditando en ella. Así que espero que desde hoy cada uno de nosotros salgamos de aquí comprometidos. Recuerda, yo no puedo hacer ese trabajo por ti. Yo puedo anunciarte la verdad de Dios para aplicarla a tu vida. Yo me tengo que ocupar de aplicarla en mi vida. Y ocuparme de intentar, ni siquiera puedo hacerlo con mi esposa. Puedo animarla y estarle atrás, e insistirle, a ayudarle a que lo haga, pero es su responsabilidad. La responsabilidad de cada uno. A que cada uno va a parecerse más a Cristo. Imitar la santidad de Dios. El salmista lo hacía por medio de la oración y por medio de la palabra, porque entendía que Dios estaba cerca de él, porque entendía que su palabra se reflejaba en Dios vivo. Vamos a orar. Precioso Dios, rogamos que nos ayudes. Señor, capacítanos, danos fuerzas. Sabemos que tú en tu gracia y en tus misericordias, que siempre son más abundantes, tú, Señor, aún en nuestras incapacidades, en nuestras faltas, en nuestra pereza, aún, Señor, allí tú trabajas en nosotros y nos das crecimiento. Aún así, Señor, tú eres bueno. Porque no lo haces por nuestra justicia, lo haces simplemente por la justicia divina en nosotros. Amado Dios, ayúdanos a ser más comprometidos contigo, para poder tener tu corazón, Dios, para poder pensar, amar, desear, mirar y vivir como tú quieres, Señor. Como tú ves las cosas, Señor. No bajo nuestro punto de vista, Señor, sino bajo tu punto de vista, Señor. Enséñanos, capacítanos, haznos como Cristo. Haznos a la imagen de Cristo, que se siga formando en nosotros. Fórmate cada vez más en mí, Señor. Fórmate en mi esposa, fórmate en mis hermanos. Por favor, Señor, ayúdanos a ser responsables, a darte las primicias a ti. Tú eres digno, Señor, tú eres merecedor de todo lo que nos das, de lo mejor que nos das, Señor. ¿Por qué robarlo para nosotros? Te amo, Dios. Perdona mis ofensas. Perdóname, Señor, porque muchas veces actúo mal, obro mal, pienso mal. Sigue tratando conmigo, Señor. Dame un corazón humilde. Dame ese corazón sencillo que se necesita. Antes de la honra está la humildad. Si no hay humildad en el corazón, no puede haber un verdadero enaltecimiento, un verdadero crecimiento, un agrado ante tus ojos, Señor. Te amamos en el precioso nombre de Jesús. Amén.